Y habíamos llegado a esta parte, estábamos introduciéndonos en el contador, lo repasamos y continuamos avanzando. Ok, bien. Nosotros hemos empezado nuestro capítulo 7, que son los módulos de lógica secuencial. Hemos dicho que dentro de estos módulos de lógica secuencial tenemos 3 que son los más importantes dentro de los sistemas secuenciales, que conjuntamente con los combinacionales se desarrollan, pero todas las aplicaciones que nos podemos imaginar, tanto en el campo del control, como en el campo de procesamiento de la información, o en el campo de la transferencia de la información, o diseñar sistemas de control, o de cualquier otro tipo. Entonces, estamos precisamente ahí, en el corazón de los sistemas, que son los sistemas secuenciales que tienen un estado de memoria, que permiten recordar hechos, es decir, tareas lógicas que realizaron los dispositivos en función de una determinada excitación. Y dentro de estos 3 módulos, que son los contadores, los registros y las memorias, 3 elementos importantes que se forman por la asociación de varios flip-flops del tipo síncrono. También mencionamos que existe la asociación de flip-flops del tipo asíncrono. Pero las aplicaciones de los tipos asíncronos son muy reducidos, complejos, difíciles de controlar. Por eso, además dijimos que preferimos utilizar los sistemas secuenciales síncronos por la facilidad de control, porque se garantiza la tarea lógica. Entonces, en eso estamos. Y habíamos ya empezado a desarrollar de los 3 módulos el contador. Y dijimos que el contador es un sistema secuencial que cuenta solamente la información recibida en la entrada de reloj. Entonces, este es un tema importante. Tiene una sola entrada de excitación, pero nos presenta varias salidas. Esas varias salidas que presentan están estructuradas en un determinado código, cuya combinación representa una determinada información que, si es el caso del contador, estaríamos presentando, por ejemplo, una secuencia ascendente, empezando en el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Cada uno de estos eventos es para una señal de reloj. Eso es importante. Nuestro contador inicialmente tiene una sola entrada de información que la señala ser contado y tiene varias salidas. Y la combinación de esas varias salidas me representan, por ejemplo, un código. Ok. Entonces, también decíamos que esa asociación de flip-flops, que en respuesta a una señal de reloj, cambian su valor binario en las salidas. Entonces, esto nos ratifica que la única señal que nos interesa es la señal de reloj. Y cada secuencia de señal de reloj que suceda, el contador presentará un nuevo estado en sus salidas. Ok. Entonces, las salidas obviamente son combinaciones binarias que pueden estar estructuradas en cualquiera de los códigos que nosotros conocemos en base a lo que fue detallado en el capítulo 2. De aquellos detalles, nosotros conocemos el código binario natural, el código Gray o los códigos BCDs. También tenemos aquellos otros códigos como el código Johnson, como el 2 entre 5, el biquinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me dice que este contador,
que reacciona ante las secuencias presentes en la señal de reloj, me pueden generar todas esas combinaciones. Entonces los podemos utilizar como generadores de códigos o circuitos generadores de secuencias. Las secuencias pueden coincidir con códigos o secuencias muy particulares. Por lo tanto, ahí solo tomarían el nombre de generador de secuencias. Okay. Sea cualquiera la denominación, lo importante es que éste reacciona solo a las señales de reloj. Pero en el tema de los, por ejemplo, contadores o generadores de secuencia, el valor inicial no siempre va a ser un 0. El valor inicial puede ser cualquiera. Por ejemplo, si me refiero al código exceso de 3, el valor inicial no es el 0. El valor inicial es el 3, como dice el nombre del código. El 3, en los códigos BCDs, representa el 3 del binario natural o del BCD natural, y en el exceso de 3 ese es el 0. Entonces ya me dice, su punto de partida, si fuese el 0, yo tengo que ajustar las salidas principales del flip-flop para que empiecen en la combinación del 3, que se presenta el 0 en ese código exceso de 3. Por lo tanto, no siempre el valor inicial está en el punto 0. Por lo tanto, para ajustar ese valor inicial, nosotros en la asociación de flip-flops podemos utilizar dos mecanismos. Ajustar con las entradas asíncronas del flip-flop o ajustar con las entradas síncronas del flip-flop. Entonces me está diciendo en forma clara que puedo utilizar cualquiera de las dos modalidades, pero en la modalidad de utilizar el ajuste inicial con las entradas síncronas es una señal de reloj que debes invertir para la inicialización. Hay que tener presente ese concepto. Ahora, pero que puedes utilizar ambas entradas, esa es una verdad. Ahora, el contador, aparte de recibir esa señal de reloj, que son los pulsos a ser contados o los flancos a ser contados, va a recibir esa señal de inicialización, ya sea mediante las entradas asíncronas, pre-reset y clear, o mediante las entradas síncronas. Ahora, una vez que recibimos esas condiciones, el contador puede ser ascendente o descendente. Por lo tanto, fuera de estos elementos, tiene que existir además una señal externa que me permita ordenar la secuencialidad del contador en forma ascendente o descendente. Y a esa señal, que es una señal diferente de la señal de reloj, lo vamos a llamar señal de control para indicarle al contador si este es ascendente o descendente. Entonces, nuestro contador los vamos a utilizar con esos elementos, que en todos los casos, algunos van a ser imprescindibles y otros los podemos eliminar, dependiendo la aplicación y dependiendo las condiciones que tiene nuestro sistema contador. Entonces, ya sabemos, podemos utilizar las entradas asíncronas o las entradas síncronas para las condiciones iniciales. Podemos utilizar una señal externa de control para indicarle al contador si es ascendente o descendente. Ahora, esta señal de control que le indica al contador si es ascendente o descendente se utiliza para controlar los elementos combinacionales que me controlan la secuencialidad del contador. Entonces, ya me está diciendo en forma clara, un contador es un sistema secuencial con realimentación. La realimentación controla a través de unos elementos combinacionales
las entradas de excitación síncronas de los flip-flops para que éste pueda realizar la secuencia establecida. Esto es lo que vamos a ver. Por ahora estamos en forma general mostrando los elementos que vamos a tener en un contador. Ahora, se usan las entradas síncronas para ordenar la secuencia del contador. O sea, puedes utilizar las entradas asíncronas o las entradas síncronas para ordenar la secuencia del contador. Generalmente siempre las entradas síncronas para ordenar la secuencia del contador. Las entradas asíncronas solo para inicializar en un valor en particular. Ok. Hay dos tipos de contadores, como habíamos mencionado, síncronos y asíncronos. Claro, cuando llegamos acá, no, esto no puede ser. Me dijo que utilizamos solo asociación de flip-flops del tipo síncrono. ¿Y cómo es posible que puedan existir contadores asíncronos? Esta es la interconexión de la formación. ¿No ven? Entonces, cuando se dice que en la formación la secuencia de los contadores es síncrono, es porque la señal de reloj se conecta simultáneamente a todos los flip-flops. Entonces tú puedes concluir con eso que la secuencialidad del contador ocurre para todos los flip-flops. En otros términos, dijéramos que para cada señal de reloj, todos los flip-flops conmutan en dos sentidos. Conmutan cambiando su estado o conmutan repitiendo su estado. Esto es posible en los flip-flops. Entonces, pero es para cada pulso de reloj. Entonces me dice, para cada señal de reloj, todos los flip-flops de la asociación que constituyen un contador producen una conmutación. En cambio, en los contadores asíncronos, me dice que para cada señal de reloj, no todos los flip-flops producen la conmutación. Entonces, es una forma diferente de interconectar las señales de reloj. En el primer caso, las señales de reloj se ponen simultáneamente a todos los flip-flops en forma paralela. En el segundo caso, la conexión de la señal de reloj da la impresión que es en serie. Como es en serie, entonces empiezan a conmutar un flip-flop por vez, porque no todos reciben la señal de reloj. Pero que tienen que tener, obvio. Entonces, solo es la diferencia de la manera como vas a interconectar la señal de reloj. Por lo tanto, los contadores siempre son síncronos, pero la forma de reaccionar de cada uno de los flip-flops en algunos casos es simultáneo y en otros es uno por vez. Entonces decimos que estos dos contadores se clasifican de esta manera según cómo actúe la señal de reloj. Clarísimo, no tenemos mayor problema con esa clasificación de los contadores. Ok, veamos entonces. Para poder establecer un contador, nosotros esto lo vamos a identificar a través de un modelo en bloques. Ese modelo en bloques tiene que ser generalizado. Ese modelo en bloques generalizado que me va a indicar. Lo primero, el acceso de la señal de reloj. Tiene que tener una entrada que me garantice que ya sea todos o uno por vez reciban la señal de reloj. Ok. Segundo, tengo que inicializar mi contador. Así tenga que empezar en el valor 0. Tengo que indicar que ese valor 0 es la condición de partida. Yo debo ajustar a la formación para que parte en 0, por ejemplo, y que el contador sea ascendente.
o que el contador sea descendente. Entonces, para eso decimos nosotros dos mecanismos para realizar esa inicialización. Las entradas asíncronas pre-reset y clear o las entradas síncronas de los flip-flops. En este segundo caso voy a invertir una señal de reloj para la inicialización. En esta forma ya estamos mencionando que vamos a controlar tanto las entradas de información asíncronas o las entradas de información síncrona. Segundo, yo tengo que mostrar que mi flip-flop pueda ser ascendente o descendente. Para eso, nosotros podemos realizar el control de las salidas a través de un elemento combinacional o de las entradas de información síncronas a través de elementos combinacionales para indicarle al flip-flop o a los flip-flops que el contador que estamos diseñando es ascendente o descendente. Eso es lo que tenemos que observar. Luego tengo que tener la posibilidad de interconectar contadores. Es decir, si yo tengo diseñado, por ejemplo, un contador para un módulo 15 o módulo 16, todo depende de dónde empieces a contar. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo del 0 hasta la combinación 15, son 16 posiciones. Unos a eso llaman módulo 15 o módulo 16. Entonces ahí dicen, el primer pulso dice 1, segundo pulso dice 2, etc. Cuando llega al 15º pulso, va a pasar a la condición de 16. Entonces, no hay que confundirse con esos dos módulos, son sinónimos. De a poco nos vamos a ir acostumbrando con la terminología. Entonces, tengo que tener también esa posibilidad. Y esa posibilidad lo voy a hacer controlando con las salidas, las entradas síncronas de cada uno de los flip-flops para que éste realice la secuencia establecida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de este módulo que es mi contador. Es decir, aquí, con el título de contador, está la asociación de todos los flip-flops que me van a entregar una determinada secuencia en sus salidas principales o secundarias de los flip-flops en base a esta señal de reloj, que es la única entrada, señal de reloj. Entonces, aquí se me va a establecer una secuencia. Para esta secuencia, yo debo decidir si voy a hacer un preajuste de las condiciones iniciales de la forma asíncrona con las entradas pre-reset y clear. O voy a hacer un ajuste de las condiciones iniciales con las entradas síncronas del flip-flop. Esto que dice inicialización síncrona. Entonces yo voy a ajustar una combinación binaria correspondiente a unos sistemas combinacionales que me van a ordenar que el punto de partida va a ser un valor diferente, de 0, por ejemplo. Entonces, de esa manera estoy inicializando con las entradas síncronas. Entonces, podemos utilizar cualquiera de los dos. No quiere decir que voy a utilizar ambos. O utilizo las entradas asíncronas o utilizo las entradas síncronas. La única diferencia, si utilizo las entradas síncronas, la primera señal de reloj va a ser para fijarme las condiciones iniciales de partida. Si utilizo las entradas asíncronas, no necesito señal de reloj, o sea, los flip-flops ya van a estar inicializados en un valor en particular. Luego, yo tengo que ajustar la secuencialidad del contador. Entonces me dice, esa secuencialidad del contador, a partir del punto de partida, va a seguir una combinación o un sistema combinacional
que me permita controlar las entradas síncronas del contador para que realice la secuencia pedida. Entonces voy a tener un sistema de realimentación. Ok. Sencillísimo. Esto es lo que voy a tener en mi contador. Ahora, dijimos también que es posible que necesitemos incrementar la capacidad del contador. Entonces va a tener que tener una señal que informe a los próximos elementos que este contador ha agotado todas sus posibles combinaciones. Cuando llegue a su valor máximo, aquí me va a salir una señal que le va a informar al próximo módulo que debe continuar con la cuenta. Entonces, las salidas, ahora los voy a ir mirando, la salida de este primer módulo y las salidas del segundo módulo, cuya combinación me está representando la cantidad de pulsos que se han contado. Nada más sencillo que eso. Entonces, todo contador va a obedecer a este sistema. ¿No ve? Ahora, se van a diferenciar en la forma como voy a conectar esta señal de reloj. En los contadores síncronos, esta señal de reloj va a actuar sobre todos los flip-flops que están en la formación y que representan el contador. Y lo van a hacer simultáneamente, es decir, que para cada señal de reloj, todos los flip-flops van a conmutar. Ahora, conmutar no quiere decir necesariamente tienen que cambiar. Es que el flip-flop tiene la capacidad o de repetir la historia pasada o en función de esa historia pasada conmutar a un nuevo estado. Entonces, eso es lo que estamos aprovechando en los contadores síncronos. En cambio, esta señal de reloj para los contadores asíncronos, que también está formado por flip-flops síncronos, esta señal de reloj será conectado al flip-flop de menor peso posicional. La salida principal de ese flip-flop o secundario va a ser clock para el flip-flop inmediatamente superior. Entonces ya me está diciendo que para las señales de reloj no todos los flip-flops van a conmutar. Si no lo van a hacer en un evento, podríamos mencionarlo retardado, en función del número de flip-flops que conforman la formación del contador. No los vamos a mirar. Estos últimos son los más fáciles de realizar. Se los vamos a mirar a los dos, obviamente. Ok, pero de este modelo no nos vamos a librar. Este es el modelo del contador. ¿A ver? Señal a contar, condiciones de inicialización o condiciones de inicialización. Estos asíncronos, estos síncronos. Ok. Entonces, para cada señal de reloj me va a entregar una determinada combinación. Para que esa combinación sea ordenada, debo proceder a la realimentación a través de elementos combinacionales que me controlan las entradas síncronas de los flip-flops que conforman el contador. ¿No? Sencillo. Ok. Entonces, este es el modelo que tenemos que nosotros diseñar siempre. Y para diseñar, si te vas fijando, oye, se parece mucho a nuestros sistemas de nuestro capítulo 6, ¿no ve? Sí, claro. Es exactamente el mismo. Por eso que después lo vamos a ir identificando. Con toda seguridad será de tipo Mealy y será de tipo que depende o no depende de su estado interno. ¿Ven? Mealy o Moore. Ajá. Bien, estos contadores, estamos solo ya ratificando, están formados por varios flip-flops síncronos. De forma que se aplica la señal de reloj simultáneamente a todos los flip-flops que forman el módulo contador.
Estamos hablando de los contadores síncronos. Entonces, aquí te estamos diciendo, ¿sabes qué? La señal de reloj las vamos a aplicar a todos los flip-flops simultáneamente. Por lo tanto, ellos deben presentar una conmutación. Ok. Entonces, la señal a ser contada se aplica en paralelo a todos los flip-flops que forman el contador. Ahora, el término síncrono, y esto es importante que lo diferenciemos, se refiere a los eventos que tienen una relación temporal fija de todos los flip-flops que conforman el contador. Una relación temporal, o sea que todos reciben la señal de reloj y deben presentar una acción ante la señal de reloj. Claro, nosotros decimos conmutan todos, pero al conmutar todos, unos cambian de estado y otros repiten historia pasada, dependiendo la combinación que van a tener que generar. De manera que todos los flip-flops cambian de estado simultáneamente. Ok, ya sabes, este cambio simultáneo puede ser repetir historia pasada o cambiar su historia pasada. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, en función de actualizar su historia pasada. Por eso a nuestros sistemas secuenciales los hemos venido a denominar autómatas finitos, ¿te acuerdas? Claro. Finitos porque tenían pocos estados, en concreto dos, un estado estable y un estado inestable, pero tenía varios de los estados estables y varios de los estados inestables. Y la condición de lo uno a lo otro pues significa simplemente una función que me dice que para cada excitación externa, el estado interno anterior puede coincidir con el estado interno siguiente y ahí tengo un estado estable. O si no coinciden, ahí tengo un estado inestable. Ok. Y autómata porque evolucionan en función de actualizar su estado interno para una excitación externa. Y en mi caso, la excitación externa es la señal de reloj. Entonces, es exactamente lo que teníamos en los sistemas secuenciales. Ok. Dice, para que el contador realice una secuencia preestablecida, acá ya tengo una secuencia preestablecida. Es necesario que las entradas síncronas de los flip-flops que lo componen incluyan una lógica combinacional. O sea, te está diciendo, es necesario que tengamos el sistema realimentado en función de las salidas para generar las entradas de excitación adecuadas. Entonces, es obvio que para diseñar contadores síncronos vamos a utilizar el procedimiento de síntesis que hemos establecido en el capítulo 6. Entonces, tú ya sabes, vamos a tener que iniciarnos en un enunciado. Ese enunciado tiene que ser en un lenguaje lo más claro posible. Ese enunciado me tiene que indicar la secuencia que va a realizar mi contador. Entonces, una vez que yo tenga mi enunciado, voy a hacer las interpretaciones seguramente y voy a tener mi tabla de estados. Esa tabla de estados tiene que representar la secuencia de mi contador. Entonces, si esas secuencias tienen muchos más estados que la secuencia que dice el contador, tendré que hacer la reducción de la tabla de fases. Y aquí me detengo un poco. ¿Por qué? No es posible, pues, que tengamos más secuencias del valor límite de la cuenta que yo voy a realizar. No puedo tener más que aquellas. Tengo que tener exactamente ese valor límite. ¿No ve? Ni menos ni más que aquello. Exactamente el valor. Entonces no va a ser necesario reducir la tabla de fase. O sea, una vez que yo tenga la tabla de estados, automáticamente estoy teniendo la tabla de fases reducida. Y si me dicen además diseñen un contador en un código determinado, automáticamente ya tengo la codificación de los estados internos. Entonces, una vez que tengo yo el diagrama de flujo en la tabla de estados, ya tengo el contador en todas las secuencias que va a ser
necesario en ese contador. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es diseñar los elementos combinacionales para que cumpla la secuencia pedida.